La conferencia de hoy estará a cargo de Ximena Espeche. Al igual que las charlas anteriores, su presentación busca reflejar la amplia variedad de enfoques, temas y problemas que conviven en el centro y que conforman la maestría. Sobre la mecánica del encuentro de hoy, Ximena va a exponer alrededor de 30 minutos, 30, 40, y luego daremos espacio a preguntas. Les comento que Ximena Espeche es licenciada en Letras, dramaturga y doctora en Ciencias Sociales, es investigadora adjunta del CONICET, profesora en la materia Pensamiento Argentino y Latinoamericano de Filosofía y Letras de la UBA, y miembro del Centro de Historia Intelectual. Participó desde su fundación en 2015 al 2018 del colectivo feminista Ni Una Menos, publicó el libro resultado de su tesis doctoral La paradoja uruguaya, intelectuales, latinoamericanismo y nación a mediados del siglo XX, en la colección dirigida por Jorge Myers, entre otros artículos académicos de divulgación, capítulos de libros y libros de poemas. Sin más, entonces, ahora, Ximena, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, muy contenta de participar. Agradezco muchísimo además a quienes se han cargado al hombro la organización de estas charlas, Martín, Dan, y en este caso Laura Prado, gracias por acompañar. Lo que les voy a presentar hoy es, es una investigación en curso, que espero que sea un libro, y dado que esto se trata del lanzamiento de una maestría en Historia Intelectual, además de presentar cuál es la investigación y cuáles son las hipótesis principales, todavía no cerradas, obviamente, me interesaría contar aquellos desplazamientos por los cuales llegué a estas palabras clave, ¿no? Guerra Fría, revoluciones, batallas por la información en América Latina. Entonces, voy a contarles un poco a dónde llegué, ¿no? Desde dónde estoy ahora, dónde estoy parada ahora, para ir como desandando ese camino. A mí me cuesta mucho escribir algo y leerlo, más en estas condiciones de tener muchas ventanitas, con lo cual voy a hacer un mix entre unos apuntes que tengo, van a ver que voy a leer algo para no perderme, a veces suelo ser muy desordenada, con lo cual me organicé bastante bien, y en otras voy a charlar, así como bien se llaman estos encuentros, ¿sí? Entonces, bueno, la investigación actual, obviamente lo que estoy trabajando es pensando la Guerra Fría como un conflicto ideológico también, de enfrentamiento en todo el mundo por estilos de vida, ¿no? Por definir, determinar, legitimar estilos de vida. Una lucha en esto implicó una batalla por la información y por la formación de opinión, ¿sí? Y que lo que me interesa ver es la modulación de esa batalla, específicamente en la acción de las agencias internacionales de noticias, de corresponsales y enviados y enviadas especiales. Me parece que son fundamentales en esta batalla informacional, son fundamentales porque actuaron como agentes de circulación de ideas y saberes sobre múltiples cuestiones, desde la propia Guerra Fría, desde las propias nociones de Guerra Fría, pero así también sobre cómo debía organizarse y ordenarse una sociedad, cuáles eran los tipos de comunicación más idóneos para hacerlo, cómo podían o no contenerse a las masas en determinados momentos, y sobre todo, en lo que a mí me interesa es detenerme en los contextos de revoluciones en América Latina antes de que Cuba se transformase en un parteaguas, en una modificación del mapa geopolítico, no solo de la región, sino del mundo todo, como ya ha sido muy estudiado. ¿Por qué estas agencias internacionales me parecen fundamentales? En primer lugar, porque funcionaron a la vez que como empresas, ¿sí? Y en términos empresariales suponía también la organización de una serie de tópicos que eran vendibles a sus suscriptores, es decir, una revolución, y América Latina había que ver en qué medida podía o no ser un tópico de consumo. Eso es por un lado, o sea, que también implicaba organizar un mapeo específico de la región y sobre la región. Y me interesa también pensar en qué medida en estos acontecimientos revolucionarios, donde todavía hay una lucha por la estabilización de los sentidos de qué es una revolución y qué es una revolución en América Latina, en este contexto específico de la Guerra Fría y del enfrentamiento de la Guerra Fría, cómo fueron las disputas por estabilizar, ¿sí?, los sentidos de esas revoluciones.
Tengamos en cuenta que, y como bien informa una de las fuentes con las que me encontré, que es maravillosa, que es un estudio de la UNESCO, de 2 estudios muy importantes, una organización internacional que, como ustedes saben, se crea en 1945 en el clima de la segunda posguerra. En 1953 publica un estudio sumamente importante al que yo ya le he dedicado un par de trabajos, que es un análisis de las agencias internacionales, sobre todo las agencias internacionales y algunas agencias nacionales, y a partir de un relevamiento vía un cuestionario enviado entre 1947 y 1951, y determina en ese estudio un diagnóstico con preocupación y a la vez esperanza, porque justamente otra de la dinámica respecto de cómo funcionan estas agencias es las representaciones que va a haber sobre estas agencias en el vínculo entre ideología e información, entre los modelos informacionales y su relación con el tráfico de ideología. Y lo que voy a encontrar es que en ese momento el estado de la cuestión de las agencias es que hay 6 agencias que dominan el mercado internacional de noticias, ¿sí? Que son las que venden a suscriptores en todo el mundo, en determinadas, a determinados periódicos, a determinados medios, que pueden variar desde, digamos, sobre todo diarios, o sea, prensa. La relación entre agencias y prensa ha sido muy estudiada. Lila, por ejemplo, Caimari ha venido estudiando esto para el siglo XIX, para fin del siglo XIX, pero sobre todo lo que va a informar este estudio es que el problema es ¿cómo decirlo?, el flujo no simétrico de la información y el problema de que estas agencias internacionales sigan actuando como agencias nacionales. Associated Press, United Press, International News Service, como agencias internacionales, pero que en general parecieran estar, sobre todo, funcionando a partir de ciertos determinantes, no necesariamente del Departamento de Estado norteamericano, pero sí del interés de los medios a los cuales les venden sus noticias, que son suscriptores en Estados Unidos. La Agencia Francesa de Noticias, la vieja BAS, reconvertida en Agencia Francesa de Noticias en 1947, Reuters, la agencia inglesa, y acá es interesante, y esto todavía lo estoy desculando, TASS, la agencia soviética. Es decir, que en 1952 y 1953 el diagrama mundial es que hay 6 agencias que venden información internacional a todo el mundo, y un estudio va a mostrar que esas agencias de noticias, la división de esas agencias de noticias, va a mostrar que las noticias internacionales en Iberoamérica, el 98% llegan a partir de las agencias norteamericanas. Esto hay una historia muy grande, ya bastante estudiada, respecto de cómo va a ser la distribución de las novedades, de las noticias, el envío de corresponsales, las estrategias de comercialización y la conformación de ciertos tópicos mercancía para el intercambio de noticias. Ahora bien, ¿por qué a mí me empezó a interesar las agencias de noticias y a la par los corresponsales y enviados especiales, ¿no? Como baluartes, no solo profesionales, ¿no?, una profesión que se va renovando y que después va a tener el nuevo periodismo norteamericano y cómo eso repercute en el periodismo de la región, también otros estatutos de definición profesional, sino porque los corresponsales también pueden ser vistos, como hay otros estudios que han demostrado, pueden ser vistos como partícipes de unas comunidades interpretativas, corresponsales como antropólogos, corresponsales como lo que Giovanna Del Orto en un estudio etnográfico sobre Associated Press va a denominar cuentistas globales, ¿no? Narradores del globo, narradores del mundo. ¿Cómo llegó a este interés? ¿O por qué llegó a este interés? Bueno, yo ya había venido trabajando sobre los problemas de conocimiento intra-latinoamericano, la importancia del reconocimiento intra-latinoamericano para pensar América Latina y la posibilidad de integrarla, ¿no? Esto viene de mi tesis doctoral, que Laura comentó, que está publicada, que yo era uruguayista, digamos, había trabajado sobre el modo en que determinados intelectuales uruguayos, intelectuales en un sentido, les diría hasta casi tradicional, hombres de la élite letrada montevideana, o sea, de la urbe central de Uruguay, habían pensado en un momento considerado de crisis estructural en el país, entre los años 50 y 60 del siglo XX, que el único modo de que ese país pudiera conservar sus rasgos considerados de excepcionalidad en la región era a partir de lo que yo llamaba la paradoja de latinoamericanizarse, volverte latinoamericanos en el sentido de encontrar formulaciones de integración, ¿sí?,
latinoamericana de un país para no volverse latinoamericano, ¿no? Había encontrado esta paradoja pensada, obviamente, a partir de la historia intelectual, de estas nociones, ideas y puestas en discusión de una historia de ese Estado nacional en la región y sobre todo en vinculación con Brasil y Argentina, como dos países que habían operado fuertemente sobre esa definición nacional. Pero sobre todo también hay un personaje para mí central, que es Carlos Quijano, que fue director de Marcha, este personaje central, antiimperialista de primera hora, latinoamericanista, que su biografía recorre gran parte del siglo XX, un personaje central del estudiantado latinoamericano en París, a fin de los años 20, va a decir algo que a mí me quedó repiquetando, que era la necesidad de formar opinión. O sea, que la prensa, es decir, el semanario Marcha, era el modo de formar opinión, y que el único modo de que una integración fuera eficaz, sobre todo en lo que concernía a las integraciones económicas en las que él estaba pensando en fines de los años 50, a la luz del mercado común europeo, era que para integrarse primero había que conocerse. O sea, y ahí estaba un punto nodal en qué era conocerse y qué significaba esos procesos de conocimiento, por analogía, por propiciar lo que uno podría llamar en términos williamsianos tradiciones selectivas para disputar hegemonía en un determinado presente. Este interés por la idea del conocimiento, integración y pensar las disputas respecto de qué era América Latina y qué era un pequeño país como Uruguay en ese contexto, me llevó a otra investigación vinculada a los viajeros y viajeras del Cono Sur a revoluciones, estas mismas revoluciones, la revolución guatemalteca del 44, la costarricense del 48, la boliviana del 52 y la cubana del 59, hasta la crisis de los misiles, o sea, antes, como les decía, de que esto se transformara la condición de las revoluciones sine qua non en la región, para pensar qué proyectos de integración habían quedado truncos o fuera de lugar después de ese estallido revolucionario, ¿no? Ya fuera económica, política, cultural. Y pensando este sentido de qué proyecto de integración había quedado truncos, seguí una serie de personajes, algunos uruguayos, otros argentinos, entre los argentinos, dos ex militantes comunistas, Alicia Ortiz y Carlos Duhovne. Acá tenemos a Adriana Petra, que ha trabajado muchísimo sobre Carlos Duhovne, que además tenían relación con la revolución, porque Carlos Duhovne va a terminar, además de asesorar al vicepresidente de la revolución boliviana, que va a terminar siendo vicepresidente de la Nación Boliviana en 1952, Hernán Siles Suazo, bueno, va a ser director de una comisión de planificación entre 1954 y 1956 en Bolivia. Al seguir a estos personajes, como por ejemplo el uruguayo Carlos Martínez Moreno, que va a viajar a la Revolución Boliviana, era intelectual, abogado, miembro de la Generación Crítica en Uruguay, y obviamente redactor en Marcha, lo que empiezo a encontrar es la aparición fuerte, pero muy fuerte, de la necesidad de determinar cuál era la validez de la información que manejaban, la importancia de las agencias de noticias y de los lobistas de las agencias de noticias. En el caso particular de Bolivia, un personaje en el que he trabajado, que se llamaba Rafael Ordorica, que había sido vicepresidente de Associated Press para América Latina, que había sido director de uno de los diarios más importantes de Bolivia, La Razón. O sea, la capacidad de estas agencias para formar opinión. Entonces, era un problema, y lo que encontraba, por ejemplo, en el libro de Alicia Ortiz, que es un libro de viajes, ¿no? Y que uno podría analizarlo y analizar las experiencias de estos viajeros y viajeras a partir de los modos en que los estudios literarios, de los que yo me formé, había analizado estas capacidades de traducción, de analogía, de contar lo cercano, lo lejano, los puntos de choque y de encuentro, o lo que, por ejemplo, también Rafael Rojas analizaba en los términos de una traducción, ¿no? Cómo se traduce una revolución, y más aún en el contexto de la Guerra Fría. Lo que empecé a encontrar es que, bueno, lo que primaba ahí era una importancia feroz de una miríada de batallas informacionales que tenía el centro puesto en la preocupación por las agencias de noticias. Y lo más interesante, y acá un colega, Guillermo Korn, me acercó un libro que para mí fue fundamental, que es Mirar con nuestros ojos, un libro que va a publicar el intelectual argentino Osiris Troiani, que va a ser luego miembro de Contorno, una de las revistas
señeras de la renovación de la crítica cultural y política en Buenos Aires en los años 50, que es el pedido de una agencia de noticias americana, latinoamericana, que era la manera eficaz de comenzar una verdadera integración. De esta manera es que Osiris Troiani va a capturar la importancia de las agencias de noticias. Entonces, lo que les estoy contando ahora justamente fue de qué manera estos viajeros y viajeras a revoluciones, disputando la estabilización de los sentidos de lo que son esas revoluciones en esos acontecimientos, también estaban mirando de qué manera incidía la comercialización, por un lado, de esas informaciones, pero sobre todo el peso de las redes de esas agencias, imaginadas como, obviamente, para estos antiimperialistas y latinoamericanistas, como parte de la avanzada de una nueva pata del imperialismo, frente, ¿no?, a quienes miraban estas agencias de noticias. Uno podría pensar, por ejemplo, en la Sociedad Interamericana de Prensa, que entra a batallar fuertemente en la Guerra Fría, como sustentadoras de la libertad de los flujos informacionales y de la libertad de expresión. Entonces, lo que hoy me gustaría contarles es dos de los avances vinculados justamente a esta representación sobre las agencias, pero también algunos puntos nodales de la articulación y la importancia de estas agencias en la cobertura de hechos revolucionarios como el boliviano de 1952 y el cubano de 1959, en este último centrándome en lo que fue uno de los hitos de la comunicación revolucionaria de la Cuba del 59, que fue la llamada Operación Verdad. Entonces voy a contarles un poco en este sentido de qué manera Carlos Duhovne, Alicia Ortiz, transforman su preocupación, no es transforman, reorganizan su preocupación con viejas hipótesis. La idea de que la información es un activo en una guerra, una revolución, no es nueva, y menos para un leninista, como era Carlos Duhovne. No era algo nuevo, no era algo novedoso, por ejemplo, que nos encontremos a un Carlos Duhovne en una revolución que debe ser traducida, porque en ese momento, ustedes saben, la revolución boliviana es liderada por el movimiento nacionalista revolucionario, varios de cuyos líderes habían estado en el Río de la Plata exilados, con lo cual el vínculo entre esta revolución y Argentina y las dudas o sospechas respecto de una revolución vinculada al gobierno peronista o apoyada por el gobierno peronista era muy fuerte. En un momento en que la traducción, uno podría pensar en el viejo término de cómo traducir esa revolución, era cómo traducir una revolución con la población de un país mayoritariamente, como va a llamarlo Alicia Ortiz, indígena, cómo explicar esta revolución indígena a un país considerado blanco, como la Argentina. Lo mismo va a suceder en el caso uruguayo con Carlos Martínez Moreno, o sea, esa sorpresa y por otro lado intentando reinscribir esta revolución, recuperando ese sujeto que pareciera ser novedoso, que es como ambos, Carlos Martínez Moreno y Alicia Ortiz, mencionan en términos de indígenas. Una revolución que además ha sido estudiada en términos de un liderazgo, un partido como el Movimiento Nacionalista Revolucionario, como si fuera un partido de periodistas. Esto también ha sido analizado en estos términos, como si fuera una revolución liderada por un partido de periodistas que habían logrado capturar la opinión pública a partir de una organización de diarios, radios, ¿no? La radio obviamente va a ser central, para dar cuenta del mensaje de esa revolución y de la transformación que esta revolución vendría a incidir en la Bolivia del período. Ahora bien, lo interesante aquí es que, mirando las fuentes, es decir, mirando el libro que va a escribir Alicia Ortiz con el resultado de su estadía en Bolivia en fines de 1952 a principios de 1953, la correspondencia entre Alicia Ortiz, Carlos Duhovne y un intelectual indigenista boliviano, Fausto Reinaga, vamos a encontrar dos cuestiones para mí centrales. Por un lado, ¿qué capacidad tenía el libro de realmente capturar y poder comunicar
a otra población de otro país la dimensión real de esa revolución, que no quedase capturada solamente por la pobre descripción, va a decir la solapa del libro de Alicia Ortiz, que podía dar un telegrama. Es decir, en qué medida el libro podía competir con el telegrama. O sea, qué era lo que podía reorganizar el libro, y no es menor, teniendo en cuenta que para ese momento la edición de libros en la Argentina realmente había un antes y un después, ¿no? En la edición de libros y lo que después eso va a significar. Ahora es una asociación, digo, ¿qué va a pasar con el boom latinoamericano en esos términos? ¿Qué tipo de contactos y información podía traficar el libro que el telegrama o diluía, ¿no?, en la inmediatez, o también lo diluía en términos de que cualquiera podía agarrar el bruto del telegrama y transformar en lo que quisiera en la portada de un diario, ocupando la portada de un diario? Pero también, en este sentido, releyendo las fuentes y releyendo las crónicas que Carlos Martínez Moreno va a publicar en el semanario Marcha, se inscribe otra preocupación, que tiene que ver menos con lo que en efecto sucede con la distribución del periódico, en términos de su lectura o del libro, sino con las ideas muy vitales en el período, sobre todo después de la tremenda eficacia que habían analizado quienes estuvieron en los frentes de batalla respecto de la propaganda en la Segunda Guerra Mundial y cómo eso se había inscrito en una formulación, y los temores respecto de la capacidad informacional para formar opinión, que era el temor a que el temor y la bienaventuranza al mismo tiempo de que la información manipulara las mentes. Y es algo feroz. Martínez Moreno es un hombre de izquierdas en el Uruguay del período, abogado, que va a terminar siendo abogado defensor de los derechos humanos, exilado en México, pero tiene una frase que a mí justamente me hizo reinscribir y revisar también estas representaciones sobre las agencias, que era que menos mal, va a decir Martínez Moreno, que las poblaciones originarias no podían leer, porque si no se hubieran dejado capturar por el discurso de lo que va a ser la rosca minera, contra la que se va a levantar el movimiento nacionalista revolucionario, que tenía gran incidencia en la prensa, y manejaba la prensa y los diarios principales y las radios principales de Bolivia, y hubiera convencido a las poblaciones, así va a llamar Martínez Moreno, indígenas, de levantarse contra quien había sido uno de los principales líderes de la política boliviana, para los cuales el MNR había colaborado, el general Gualberto Villarruel, que hizo un golpe de Estado en 1943, y en 1946 fue colgado en un farol en la Plaza Murillo. Es decir, va a decir, bienaventurados los indios que son analfabetos, que no pudieron leer los diarios de la prensa y entonces quedaron por fuera de la participación en ese colgamiento, ¿no? En ese amok, va a decir Carlos Martínez Moreno. Entonces, hay algo ahí que está formulando que no es novedoso, no es nuevo, la idea de la manipulación de las masas, el problema de la aplicación de tecnologías de ordenamiento social, ¿no? Es algo que en el periodo va a ser fuerte, no solo por el establecimiento de estudios de consumo, escuelas de comunicación, como por ejemplo pueden ser la Escuela de Comunicación de Masas de Chicago, la reorganización de la Sociedad Interamericana de Prensa, los estudios en comunicación y comunicación de masas a ambos lados de la cortina de acero, como muestra un estudio reciente de Benito Nitzel, pero me parecía que esta dinámica de la idea de la manipulación de masas también hablaba de las representaciones respecto de lo que podían o no podían hacer las agencias internacionales. Ahora bien, cuando vamos a los archivos de las agencias, y esto es bien interesante, en este momento he trabajado con el archivo de Associated Press, lo que vamos a ver allí es, por un lado, la dominancia de que esto es efectivamente así, y al mismo tiempo una cuota enorme de otro tipo de manifestaciones respecto de lo que hacen o pueden hacer o no las agencias, muchísimo más vinculadas a cómo funciona cómo funciona una empresa. O sea, a quién le tiene que vender, cómo él tiene que vender, cómo son las mediaciones para poder sacar información y organizarla y trasladarla de lo que sería un buró
en una ciudad a otro, cómo centralizan la información, cuáles son justamente todas las mediaciones y las capacidades de que esa información llegue así sin más a un periódico o a otro, y los requerimientos internos de cada una de las casas en las que esta información se vende. Entonces, esto me parece central mencionarlo, y en ese sentido, cuando fui a mirar la Revolución Cubana y centrarme en algo que es fundamental, hay una diferencia necesaria digamos, que necesito realizar aquí, que es el tipo de organización de la prensa y los medios de la Revolución boliviana tiene muy poco que ver a la manera en que la Revolución Cubana, y esto ha sido ya muy estudiado, y aparte por la cercanía con Estados Unidos y la, digamos, intimidad con los Estados Unidos, había organizado mucho antes de tomar el poder y de llegar a La Habana el 1 de enero de 1959. O sea, el vínculo entre lo que sería la prensa internacional, la televisión, las revistas y las noticias respecto a la importancia del ascenso de los barbudos de Sierra Maestra y la toma de La Habana, tenía una presencia en las noticias muy anterior a que triunfara victoriosa la revolución en enero del 59. Y ahí una dimensión que analicé es claramente también la insistencia de los líderes revolucionarios en que era necesario establecer informaciones fidedignas, traducciones asequibles a los intereses de la revolución para la comunicación, sobre todo en América Latina. Patricia Calvo ha estudiado muchísimo esto respecto de cómo funcionó ese club de prensa de corresponsales, Larry Allen de Associated Press, Carlos Meneses de Paris Match, Jorge Massetti, el argentino Jorge Massetti, que después va a ser el director de la agencia cubana Prensa Latina, entre otros. Funcionaron como mojones, ¿no? Como mojones de esa diplomacia sin placer que tenía la revolución mucho antes de tomar el poder. Pero esos mojones, a mí me interesó analizarlos desde otro lugar. Y aquí es donde encontré, vinculado a la idea de la manipulación de masas, a la capacidad de la manipulación de masas, cómo la Operación Verdad, que fue una serie de juicios y ejecuciones a los que se invitó a periodistas y miembros del cuerpo político, tanto republicano como demócrata de los Estados Unidos, de ejecuciones, juicios y ejecuciones contra colaboradores del régimen de Batista, que eran acusados de delitos de lesa humanidad, como esa invitación a 323 periodistas de todo el mundo, y como les decía, miembros de los partidos políticos republicano y demócrata de Estados Unidos, había funcionado como un intento de que esa seducción de la opinión pública en la que la Revolución Cubana estaba inmersa y pareciera haber ganado, no se perdiera, justamente porque el problema central que había al enterarse de que estas ejecuciones estaban siendo realizadas era, bueno, ¿cuáles eran los límites de esa violencia política que había despertado la revolución, que hasta ese momento por lo menos se consideraba que era una vuelta a la restauración de la democracia en Cuba, ¿no? Frente a la dictadura de Batista. Entonces lo que encontré allí es que quienes van a cubrir estos hechos, quienes van a cubrir esta Operación Verdad, no es menor el título tampoco, encuentran en el modo en que tienen de dar cuenta de cuál es el límite y los alcances de esa Operación Verdad, de qué manera la emoción o el cálculo de los revolucionarios y de su líder, Castro, podían otorgar o denegar un plus. Y esa era la de la conducción de las masas, ¿no?, a el pasaje de la revolución a la instauración de una democracia. Y no es menor en este sentido pensar cómo un Herbert Matthews, norteamericano que había estado en ese club de prensa de Sierra Maestra, o como Jorge Massetti, o otros autores como por ejemplo Al Newman de Estados Unidos, de una revista señera de los Cold Warriors, que fue el reportero de Reporter, o también Rogelio García Lupo, toda esta serie de intelectuales y periodistas
que fueron a cubrir la revolución, estaban a la vez recortando esa revolución y recortando los alcances de la violencia revolucionaria, leyéndola en términos de cuán histéricas o no podían llegar a ser las masas cubanas, y estos en estos términos, cuán circo era esa operación verdad, de qué manera esa política llevada a cabo por la revolución podía dar buenos frutos, podía estabilizar y pacificar, o era, en definitiva, una nueva demostración de una divisoria que ya estaba en el periodo y que era recuperada como parte de pensar las idiosincrasias nacionales y regionales entre lo sajón y lo latino. Es decir, lo interesante desde la mirada sobre esta operación verdad es que se dividió en dos grandes grupos. Un grupo que asumía que lo cubano, en tanto que latino y Castro y las poblaciones de la Cuba revolucionada, podían ser reorganizadas una vez que pasase este esquema de una violencia contenida y de juicios que finalmente eran legítimos. Por otro lado, otro gran grupo de corresponsales, por ejemplo, podemos tener aquellos que trabajaban en Life y en Time, en Estados Unidos, del Imperio Luz, que fue una serie de revistas y de publicaciones sumamente importantes también para la cobertura de esta revolución, van a mostrar que en realidad el problema es que Castro, en tanto que latino, tiene un tipo de ambigüedad respecto de la emocionalidad revolucionaria que finalmente va a decantar en la imposibilidad de control de las masas, o en un control y un cálculo, ¿sí?, que es sumamente pernicioso para un restablecimiento democrático en la Cuba, y un contagio y un problema para la región. ¿Por qué esto es importante? Porque en una miríada de estudios respecto de la manera en que fue representada la Revolución Cubana, lo que pareciera haberse recuperado en esos liderazgos, en esos barbudos, era una verdadera masculinidad, la idea de que eran rebeldes con causa frente a las visiones de rebeldes sin causa disipadas de la juventud estadounidense. Ahora bien, lo interesante de esto y de esta divisoria, quería compartirles aquí, si es que encuentro, dado que acabo de bajar una imagen, si no te pido, Laura, si podés después compartir el Power, y quiero mostrar que esta idea de estos verdaderos hombres en lucha, que pueden tener un control a pesar de lo que va a decir Christine Skiwok, esa blancura que no termina de ser una blancura panamericana, ¿no?, que deniega la cualidad de un tipo de racialización en la que se inscribían también los análisis de la acción cubana, llega a todo el mundo, y es muy interesante, por ejemplo, cómo repercute en la prensa periódica uruguaya en un afiche de venta de camisas, que después quisiera mostrarles a ustedes cuando Laura podamos mostrar el Power. Pero, ¿por qué me parecía interesante esto? Porque esta construcción de binarismos, esta racialización de los logros o no logros de la revolución, y estas diferencias entre grupos de corresponsales que afincan sus análisis de modos distintos y que están muy vinculados también a los lugares desde donde inician estos análisis, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos o en el Cono Sur, también habla a las claras de que cuando prensa latina se llama prensa latina, eso latino, ¿qué es lo que está recuperando? ¿Algo racializado o etnificado, o en realidad la cualidad de un sujeto político de exigencia de derechos? Y al mismo tiempo, eso no significa que todo norteamericano va a racializar necesariamente esa oposición entre sajón y latino. Uno podría pensar que se van a invertir las agendas, y gran parte de la historia de las ideas o de la sociología norteamericana también va a recuperar la cualidad de esa Hispanoamérica o Latinoamérica como cualidad modernizadora. Es decir, lo podríamos ver, por ejemplo, para el mismo periodo en los pensadores o en economía. Ahí está. Creo que es esta. Solamente quería dejar ahí para que tuvieran idea, para que vieran. Esto es de 1959, el diario La Mañana en Uruguay. A lo que voy, estos binarismos
Estas oposiciones obviamente no son parte de universos estáticos. Ahora bien, ¿qué sucede con esto una vez que vamos a ver los archivos de las agencias? ¿Cuánto de estos binarismos o no funcionan? ¿En qué medida esto está jugando o no en la organización de los telegramas, de la información de los telegramas que después van a ser recuperados en radios, en televisión y en los reels cinematográficos? ¿Cómo? Estas son las preguntas que yo me estoy haciendo ahora en función de todo este itinerario, ¿sí?, que me obligó a mí a revisar entonces las maneras en que venía trabajando. Es decir, de intelectuales con una obra más o menos reunida o que podía ver en la prensa periódica o en una serie de libros o en algunos informes, por ejemplo, que excedían el universo de esa literatura con la que yo en general me manejaba, a mirar otros mapeos, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con una investigación en paralelo que estoy llevando a cabo con una colega, Jimena Caravaca, respecto del modo en que asesores económicos o funcionarios, expertos en economía en América Latina, pensaban a América Latina como una región económica específica y organizaban una lengua franca para hablar en determinadas conferencias internacionales. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque ahí empecé a mirar otro tipo de archivos. O sea, archivos que excedían el universo en el que yo me venía manejando. Archivos que implicaban ver instituciones, archivos que implicaban ver, por ejemplo, la crítica de las propias instituciones entre sí, las propias agencias entre sí, la capacidad de mantener la neutralidad en un universo signado por un conflicto que una y otra vez hacía hacer a la Guerra Fría lo que era poner en primerísimo plano el conflicto ideológico. O sea, se jugaba un estilo de vida u otro, y al mismo tiempo se juega la neutralidad. ¿Qué pasa cuando hay que analizar una revolución? ¿Qué tipo de América Latina están manejando? ¿Cómo recuperan algunos corresponsales y enviados especiales de los principales medios de el Río de la Plata y de otros países de América Latina esos sueltos y esos cables? ¿Qué comunidades organizan? Interpretativamente, ¿cómo están gestionando la estabilización de los sentidos de la revolución? Al mismo tiempo que la revolución, uno podría pensar que está funcionando como una commodity, ¿no?, como una mercancía también a ser traficada. Y América Latina también se organiza en función de una serie de protocolos para ser contada, que tienen que ver con una duración de otras imágenes de América Latina y el momento choque y encuentro con la especificidad de esos presentes del acontecimiento revolucionario. Todas estas dinámicas, todas estas tensiones, me parece que son bien interesantes para seguir. Hay muchas preguntas que me sigo haciendo, pero un dato que me pareció de singular importancia para recuperar el lugar de estas agencias, me lo dio algo aleatorio, que fue encontrarme a un Rodolfo Walsh escribiendo, ustedes saben, haciendo la investigación junto con Enriqueta Muniz, de una obra que va a ser fundamental de la literatura, diría, internacional y argentina en particular, que es Operación Masacre, una investigación de unos fusilamientos ilegales llevado a cabo por el gobierno que hizo el golpe a Perón en 1955, una investigación en la que, al temor de que pasara algo con él y con su investigación, Rodolfo Walsh lo primero que va a hacer va a llevar, antes que a nadie, los manuscritos de esa investigación a quien era director de la agencia, digamos, de la casa central en Buenos Aires de Associated Press, Sam Summerlin, asegurándose entonces que esa libertad de expresión y la capacidad de que la investigación llegase a mayor cantidad de gente posible fuera una realidad frente al temor de la censura o simplemente de la violencia contra él y su compañera de investigación en la publicación de esos manuscritos que contaban los fusilamientos del basurero de José León Suárez. Me parece que con esto doy por terminado los avances y retrocesos de esta investigación. Me quedan muchísimas cosas por refinar, pero bueno, quería contarles esto y seguir charlando y llevarme más ideas para un índice de un libro que lo vengo cambiando desde que empecé a investigar.